los comentarios de hate, les quiero decir, me afectaron, sí me afectaron. De hecho, esto yo creo que se lo he contado a cuanto conocido tengo, pero en YouTube de hecho llegué a ver alguno que incluso me hizo sacar unas lagrimitas. Hello, familia de Cuéntame un poco. Yo quiero darles la bienvenida no solo a un nuevo episodio, sino a una nueva temporada. Oficialmente tenemos ya 6 temporadas en este podcast que empezó hace aproximadamente un año y bueno, nada, o sea, de verdad que estoy muy feliz por muchísimas cosas, pero principalmente por todo lo que hemos logrado, como ustedes saben, y yo lo he repetido infinitas veces, yo creo que lo digo siempre, para mí el podcast ha sido mi primera experiencia en redes y de verdad que ha sido una oportunidad para mí, de verdad, de aprender en muchos aspectos, no solamente aprender de los invitados, aprender a tener mucha más disciplina y por supuesto aprender a comunicarme mucho mejor gracias a ustedes. Hay varias cosas que a mí me gusta tocar en estos episodios, es básicamente para mostrarles lo que pueden esperar de esta nueva temporada, pero también comentarles un poco de los aprendizajes que me dejó la anterior que grabamos, incluso esta mientras la estoy preparando, y pues la oportunidad de decirles como que miren, estas son la gente que nos está ayudando, esto es el equipo ahora de Cuéntame un poco. Entonces, bueno, para darle inicio, yo creo que sería bonito agradecerles por toda la receptividad que tuvo la temporada anterior. Como ustedes saben esto, y como lo acabo de comentar, esto es un trabajo que yo vengo haciendo desde hace un año, pero realmente yo siento que de la temporada anterior a esta hubo un antes y un después, definitivamente. No solo por la receptividad que tuvo en redes, sino porque ha sido mi primera experiencia quizás con el hate y eso es algo que un poquito más adelante les voy a ir conversando, cositas que pienso y me gustaría compartirles con ustedes. Pero bueno, para empezar, definitivamente tengo que darle las gracias a micasino.com, que micasino.com es el principal patrocinante de toda esta temporada y de todos estos episodios del podcast. Micasino.com es una plataforma en la que ustedes van a tener la posibilidad de generar dinero. ¿Cómo vamos a generar dinero a través de mi casino? Pues muy simple, esto es un casino tal cual, que funciona como cualquier otro, pero desde la comodidad de tu casa. Aquí vas a tener juegos de apuestas, vas a tener carreras de caballos, mini videojuegos y también tienes unos mini videojuegos que yo creo que son la parte más divertida y la parte más simple de asimilar, que bueno, a través de esos mini videojuegos también puedes ganar. Con el código Cuéntame2 vas a duplicar el monto que ingreses. Quiere decir, si ingresas $10 vas a tener 20. Por otra parte, tenemos a un nuevo integrante que es Intilact. Intilact es un jabón íntimo el cual contiene ácido láctico, que les digo, el ácido láctico es un componente que permite regular el pH de la piel. También es un jabón que es hipoalergénico y es muy gentil con la piel. Hay varios componentes que honestamente no me puedo poner a desglosarlos todos, pero básicamente creo que los fundamentos más importantes de este jabón íntimo es lo gentil que es con la piel. Yo sé que genera mucha controversia con respecto a si es bueno, si es malo utilizar el jabón íntimo. Yo les voy a explicar algo. El jabón íntimo puede ser muy positivo para tu piel siempre y cuando sepas cómo utilizarlo. Les comento, el jabón íntimo se utiliza por la parte externa de esa área. Quiere decir que no tienes que utilizarlo así en lo más profundo de tu ser. No, eso no es así. Tienes que ser delicado. O sea, así como él es delicado con tu piel, tú también tienes que serlo. Y bueno, nada, esas son las acotaciones principales. Gracias Intilact por poder patrocinar esta temporada. Y por supuesto tenemos aquí a Cocoland, que ha estado desde el día 1 en el podcast. Y bueno, esto es un aceite de coco extra virgen con sello venezolano que te pone la piel brillosa, es antiséptico e incluso te sirve para la cocina. Todas estas cositas yo siempre se los digo, pero es importante recordárselos. Además, miren qué bonito, o sea, me parece el envase es demasiado coqueto. Yo amo a Cocoland. Y otra cosita, tenemos nuevas noticias. Cocoland está sacando también una línea para los perritos de la casa. Así que, así como estas propiedades maravillosas que yo te estoy comentando para ti, pues ahora las vas a tener para tu mascota. Así que a cuidar esos perritos, que yo sé que ustedes los quieren mucho, mucho, mucho. También, por supuesto, tenemos a Augusto Baute en los regalitos que ya van a ir viendo en todos los episodios de la temporada. Y miren estos accesorios tan bonitos, es de parte de Ferchi. Muchas gracias Ferchi por estar en esta temporada del podcast y darle este toque tan coqueto. Ahora terminamos este largo espacio publicitario. Y bueno, como les estaba diciendo, esta temporada anterior yo creo que la receptividad fue algo que genuinamente
puedo decir que me sorprendió, no porque no la esperase, sino porque yo siento que a lo mejor tú cuando estás trabajando y estás muy enfocado en lo que quieres lograr, tú sabes a dónde quieres llegar, pero en el momento en que tú empiezas a ver resultados de eso que tú estás haciendo, en muchas ocasiones te va a pasar que te mueve y tú dices como que, ok, esto no sabía que era tan así, no sabía esto. Genuinamente les puedo decir que así como hubo mucho amor, los comentarios de hate, les quiero decir, me afectaron, sí me afectaron. De hecho, esto yo creo que se lo he contado a cuanto conocido tengo, pero en YouTube de hecho llegué a ver alguno que incluso me hizo sacar unas lagrimitas y yo quise aprovechar esta oportunidad de esta experiencia que viví para poder comentarles a ustedes y decirles que es importante que ustedes se den cuenta hasta qué punto su vida o lo que ustedes están teniendo alrededor los está haciendo sentir mal, porque las redes sociales son una oportunidad para que tú puedas, bien sea disfrutar de todo el contenido que estás viendo, pero tú también cuando te conectas tanto con ese contenido que ves en redes sociales, vas a destilar lo que tienes por dentro. Y se nos puede llegar a olvidar que así como tú estás detrás de esa pantalla, del otro lado también hay una persona que tiene sentimientos, que también está trabajando, que también tiene muchas cosas que sentir, y cuando tú vienes y haces un comentario así como tan agresivo, realmente puede generar impacto en esa persona. Yo no quiero darle una ventana tan grande, pero yo creo que sería una falta incluso para mí misma no tocar este punto, porque si hay algo que yo quiero hacer con mi comunidad en Cuéntame un poco, es que siempre que yo les pueda levantar una bandera en donde les pueda llevar un mensaje positivo o algo que les pueda decir como que, miren gente, o sea, dense cuenta de esto, por favor, yo tengo que hacerlo. Entonces yo quiero invitar a que cada persona que genuinamente le guste el podcast y de verdad se disfrute de lo que nosotros hacemos y esté conectado con este contenido que yo quiero seguir desarrollando, es cada vez que tú veas algo en redes sociales y tú digas, aquí yo quiero comentar algo agresivo, estoy a punto de hacerlo, digas, ok, ¿qué tan ridículo tengo que ser para hacerlo? No lo hagas, o sea, genuinamente no lo hagas y más bien date cuenta qué es lo que esa persona te está impactando o lo que tú estás viendo que te lleva a hacer un comentario de esa magnitud. Por otra parte, ahora bien, les quiero decir que definitivamente, oficialmente tenemos comunidad en TikTok. De verdad que estoy demasiado emocionada con esta parte nueva. O sea, yo siento que TikTok es una plataforma que yo tengo mucho tiempo disfrutando como usuario, pero en esta oportunidad que tengo como que ya, de verdad, ustedes, sé que hay varias personas viendo el podcast a través de ahí, o sea, eso me tiene muy contenta y me gustaría que me dejaran un poquito en los comentarios qué otras cosas les gustaría ver a raíz o a través de esa plataforma. Porque siento que así como estoy emocionada, estoy un poquito perdida. Entonces, bueno, quiero aprovechar el episodio para poder decirles como que déjenme en los comentarios qué cositas les gustaría ver, qué hay de nuevo por ahí, etcétera. Por otra parte, nada, decirles que esta temporada vamos a estar teniendo la primera invitada, creo que el primer episodio que va a salir es una makeup artist que de verdad me encanta todo su trabajo, o sea, de verdad yo, parte de lo que estuvimos hablando, como ustedes saben, este episodio es el primero que yo les muestro, pero es el último que se graba. Parte de su entrevista, de lo que más me gustó, es algo que ella decía que ella en su maquillaje no busca hablar de, ay, qué bonito tu maquillaje. No, o sea, yo quiero que tú digas, ay, qué bonita estás. O sea, su premisa principal es hacerte ver realmente bonita como tú eres, pero lo voy a resaltar a través de mi trabajo. También, obviamente, en la conversación estuvimos hablando de todo lo que ha sido su proceso. Ella era de Mérida y ahora está aquí en Caracas. Entonces, bueno, de verdad que ahí hay un contenido muy bonito. Incluso tocamos el tema de la esperanza. A través de su mudanza ha tenido la posibilidad de decir, mira, este nuevo espacio me hace sentir muy conectada con todas las cosas que quiero lograr y de verdad hay una energía muy bonita. Entonces, eso es algo que sin duda yo quiero que ustedes se lo agarren para ustedes y lo vean de la manera más positiva posible. Como segundo invitado tenemos a Marcos Noriega, que, yo estoy terminando aquí de grabar todos los episodios, gracias a él seguí tomando roncito los días de grabación, o sea, en el día de grabación. Y bueno, nada, Marcos, de verdad que creo que fue una conversación, así como ustedes lo ven en su contenido, fue un contenido demasiado fresco, demasiado natural. Me dio demasiada risa que él llegó aquí al estudio y que sí, saquen chismes, yo quiero chismes. Y luego cuando llegó el momento, bueno, pasaron cositas que ya la van a ver en ese episodio. Pero nada, yo creo que de verdad hay contenido muy, muy positivo con respecto al tema de
si bien él se dedica a mostrar todo lo que él hace con sus cócteles, el tema del alcohol, también hay una faceta de la que él no suele hablar mucho en redes, que es su paternidad. Él tiene 2 hijos y me gustó todo lo que pudimos hablar con él. Después pasamos a Luis Herrera, que yo, la verdad es que lo dije en ese episodio, estaba muy contenta porque yo de verdad soy muy fan del trabajo de Luis. Si no sabes quién es Luis, yo seguramente te debes ubicar por el chico que hizo la sitcom a través de las situaciones de Latinoamérica, específicamente en Venezuela. Yo de verdad que siempre me he tripeado muchísimo su contenido, y yo algo que me he dado cuenta es que él quizás no es tan conversador y eso. Actualmente él ya tiene un podcast, pero yo había muchas cosas que quería preguntarles, habían muchas cosas que yo quería desarrollar con él, y estoy muy feliz de haberlo logrado. Este episodio es el episodio más largo que va a salir esta temporada, pero creo que lo valió totalmente. De verdad que todo lo que pudimos conversar, todo lo que pudimos sacar fue bastante extenso, pero no solamente extenso, siento que Luis nos mostró una faceta que no la habíamos visto del todo, a pesar de que él tiene su podcast que se llama No Seas Como Nosotros, y ahí pueden ver mucho de él. Creo que nos regaló algo muy especial para esta temporada. Y luego tuvimos a Linamar Nadaf. Sí, yo esta temporada quería hablar con una Miss, yo quería hablar del Miss Venezuela, yo quería tocar un poquito ahí esa polémica de si la que ganó era correcto o no era correcto. Ya verán cómo se habló con respecto a ese tema, pero bueno, además Linamar en este caso es una muchacha que es activista, ella tiene muchos propósitos, trabaja con los sordos, y yo creo que algo que van a poder ver esta temporada son estos subtítulos, y gracias a ese episodio vino. Los subtítulos vienen a raíz de que hay una pregunta que me hace en el podcast, y lo van a poder ver, que me movió completamente, y creo que va a haber un antes y un después gracias a esa conversación que se tuvo. Ella, para los que no sepan, ella realmente era simplemente docente, y cuando digo simplemente no lo quiero decir de una manera despectiva o bajando la calidad de lo que ella hace, sino que bueno, hay un vuelco y hay quizás un estigma de, bueno, es docente y ahora pasó a Miss. Y créanme que ver esa transición y conversarlo con ella pues fue muy bonito. Además me sentí halagada porque fue la tercera entrevista que ha dado en su vida, así que bueno, se imaginarán, estoy muy contenta. Y por último tenemos a una invitada llamada Marbella Mafia, muchos de ustedes la deben de conocer. Bueno, con Marbella hablamos demasiado de creación de contenido, de la vida de una persona que está en este trabajo. Creo que lo abordamos de una manera muy extensa, fueron creo que como por ahí 43 minutos hablando de todo lo que ha sido el impacto en su vida, la manera en la que ella lo maneja, cómo ha logrado mantener su autenticidad a pesar de que este trabajo se pueda prestar incluso para perder un poco la noción de ello. Pero bueno, nada, me extendí, ya les quise mostrar un poco de lo que van a poder esperar. Y bueno, déjenme en los comentarios cuál es el episodio que más están esperando. Este suéter tan genial que ustedes están viendo es de Irui. Irui es una tienda de ropa en la que vas a poder encontrar suéteres, camisas y varios tipos de ropas con estampados de anime. Así que si tú te vacilas el anime, esta tienda es para ti. Todas las prendas son únicas, así que nada de lo que me estás viendo lo vas a encontrar en otro sitio que no sea Irui. Si llegaron hasta aquí es porque pudieron ver en Instagram que voy a hacer una dinámica para esta próxima temporada que se va a grabar. Es decir, esta es la sexta, pero para la séptima temporada vamos a estar haciendo una dinámica que ¿cómo funciona? Cada vez que salga un episodio nuevo, tienes que en ese rango de esa semana publicar una historia mencionando al podcast de que estás viendo el episodio. Pero no solamente lo estás viendo, pones la historia, sino que además me tienes que dejar un comentario en una foto que te dejé en Instagram, en el feed, la buscas, tal, no sé qué, va a decir concurso en grande, y ahí comentas, y cuando terminemos toda la temporada vamos a hacer un sorteo. ¿Qué vas a ganar si participas en ese concurso? Vas a tener la posibilidad de aparecer en este primer episodio que se graba. Vamos a hacerte una micro entrevista para que podamos hablar de todo lo que tú estás haciendo, tu proyecto, o una conversación simple. Ya vamos a ver qué se hace dependiendo del ganador. Y por otra parte también vas a estar durante todo el día del rodaje. Bueno, a menos que tú te quieras ir, pero yo imagino que no te vas a querer ir. Ojito con eso. Y bueno, nada, por supuesto llevarte tu regalito de Cuéntame un poco, que si estás aquí tienes que tenerlo, por supuesto. Así que bueno, nada, muy contenta con esta dinámica. Creo que es algo que realmente yo tengo mucho tiempo queriendo hacer, porque me parece súper chévere la oportunidad de conocer a algunos de ustedes que se vacilen el podcast. Así que bueno, nada, eso es lo que van a poder esperar de esta temporada. Los quiero mucho y bueno, hemos terminado este episodio. Así que ahora a disfrutarse esta sexta temporada.
Un besito. ¡Mua! Los quiero.